Hola chicos, este es un nuevo ejercicio que trata ya sobre la ecuación general de energía, que difiere un poco de la ecuación de Bernoulli al derivarse de la ecuación de Bernoulli, pero teniendo en cuenta unos términos adicionales que suceden o que reflejan la realidad. Estos términos adicionales son tener en cuenta que en el recorrido de un lugar a otro, el fluido va a friccionar contra la tubería, el fluido va a desgastar también energía contra los accesorios que atraviesa, el fluido puede que reciba energía de una turbomáquina como un compresor o una bomba, dependiendo de si son gases o vapores para compresores o de líquidos para en caso de bombas. Y también puede que el fluido se le retire energía, ya esto no es pérdida, sino un retiro de energía por parte de una máquina que sea capaz o equipo que sea capaz de retirársela. Esto puede ser como una turbina. En términos generales, entonces, aparte de las cabezas de energía clásicas de energía mecánica que tiene la ecuación de Bernoulli, que es la cabeza de presión, la cabeza de velocidad y la cabeza de elevación, entonces se podrá tener en cuenta en los recorridos que puede haber disminución de la energía o disminución de la cabeza por efecto de la fricción, por efecto de los accesorios. A esta la vamos a simbolizar de la siguiente forma, como H sub L. A las cabezas que añadan energía por parte de equipos la vamos a identificar como H sub A, y la posibilidad de retirar energía por algún equipo como una turbina la vamos a simbolizar como H sub R. Bien, tenemos entonces este ejercicio que es extraído del libro de mecánica de fluidos de Robert Moog, séptima edición. Es el ejercicio que es un conjunto de las 735 al 740 e indica lo siguiente. La figura 7.36 muestra el diagrama de fluidos para una prensa hidráulica, la cual utiliza para extruir piezas de caucho. Se conocen los siguientes datos. El fluido es aceite con densidad relativa 0,93, la rapidez de flujo volumétrico es de 175 galones por minuto, la potencia entregada a la bomba es de 28,4 caballos, la eficiencia de la bomba es del 80%, la pérdida de energía desde el punto 1 al punto 2 es de 2,8 librafuerza sobre pie sobre librafuerza. La pérdida de energía del punto 3 al punto 4 es de 28,5 librafuerza por pie sobre librafuerza. La pérdida de energía del punto 5 al 6 es de 3,5 librafuerza por pie sobre librafuerza. Estas unidades de pérdida de energía de librafuerza por pie sobre librafuerza, en síntesis, la librafuerza se elimina y queda en términos de pies, como lo son cualquier cabeza. Nos indican 7.35. Calcule la potencia eliminada por la prensa en caballos. Evidentemente la prensa le retira energía al fluido porque el fluido ejecuta trabajo sobre la prensa. 7.36. Calcule la presión en el punto 2 a la entrada de la bomba en PSI. 7.36. Calcule la presión en el punto 3 a la salida de la bomba PSI. 7.38. Calcule la presión en el punto 4 a la entrada de la prensa en PSI. 7.39. Calcule la presión en el punto 5 a la salida de la prensa en PSI. 7.40. Evalúe la idoneidad de los tamaños de las líneas de succión y descargas instaladas en el sistema comparados con los de la figura 6.3 del capítulo 6 y los resultados
de los problemas 7.35 y 7.39. Bien, parece un poco extenso, pero en el fondo no es. Aquí está el esquema. Bien, es un tanque con un reservorio, bien, que es aceite. Tenemos entonces una bomba que está succionando dicho aceite con una tubería de 3 pulgadas en el Schedule 40. Hay una diferencia de altura entre el nivel de líquido y el eje de la bomba de 4 pies. Aparece la bomba en la entrada de la bomba en el punto 2, la salida de la bomba en el punto 3. Después, en la descarga de la bomba, la tubería pasa a 2,5 pulgadas del Schedule 40. En ese recorrido se encuentra con un filtro para limpiar el fluido de cualquier suciedad que venga a interferir o tener problemas con la prensa hidráulica. En el punto 4 es la entrada a la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, como dije, le retira energía al fluido, ya que el fluido ejecuta trabajo sobre la prensa. En la salida de la prensa, que es el punto 5, se tienen las cotas de las distancias. Se tiene la diferencia de altura entre el nivel de líquido y la tubería, que es de un pie. Se tiene la diferencia de altura entre el nivel de líquido y el punto 5, que es la salida de la prensa hidráulica. Bien, creo que se tienen esos datos. Ok. Y el diámetro también en la descarga de la prensa hidráulica de 2,5, como se indica, 2,5 pulgadas. Entonces tenemos 3 pulgadas y 2,5 pulgadas. 3 pulgadas en la succión de la bomba, y de la descarga de la bomba hasta el punto 6, o sea, del punto 3 hasta el punto 6, las tuberías que nos encontramos son netamente de 2,5 pulgadas. Bien. Entonces viene el ítem 7.5. Lo primero es establecer un balance de energía entre los puntos 1 y 6. La razón es que en estos puntos se conoce información de la presión y la altura, además de que en ese recorrido se encuentra la prensa hidráulica, de manera que quedaría incluida en el balance de energía en forma explícita. También se elige incluir el nivel de referencia a la altura del punto 1. Entonces esto es importante. Hemos escogido los puntos del balance, y los puntos del balance, como ya los puntos están indicados en el esquema, lo que hemos hecho es establecer cuáles son. Vamos a hacer un balance desde 1 hasta 6 para sacar la información de la prensa hidráulica, que es la información que nos piden en el 7.35. Calcule la potencia eliminada por la prensa. Eliminada es retirada, ¿no?, del sistema, pero la prensa la gana. Entonces, la energía de la prensa, entonces necesitamos incluir a la prensa. Un recorrido, entonces, entre 1 y 6, y ya establecemos cuál es el nivel de referencia que lo hemos colocado que coincide con el punto 1. Okay, aquí ya hemos decidido hacer este paso. Seleccionado esto, entonces el balance se resume. Cabeza en el punto 1 tenemos cabeza de presión en el 1, cabeza de velocidad en el punto 1, cabeza de altura en el punto 1, cabeza de presión en el punto 1, cabeza de velocidad en el punto 1, cabeza de altura del punto 1. Listo, esas son todas las energías depositadas en el punto 1. Después vienen las energías que se ganan o se pierden en el recorrido. Y vamos en el recorrido desde 1 a 2. Hay pérdida de energía tanto por fricción como por accesorio, entonces menos, como una pérdida, menos HL de 1 hasta 2. Bien. Después en el punto nos encontramos con la bomba, y eso es energía que añade al sistema. La bomba añade energía, entonces más HA, cabeza añadida. En el punto 3, desde 3 a 4, entonces tenemos pérdida de energía por la fricción y por el filtro también. Entonces tenemos menos HL de 3 a 4, pérdida de energía en el recorrido. Nos encontramos con la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un equipo que retira energía.
menos HR. Esto no es una pérdida de energía, esto es retiro de energía. Es aprovechable esta energía. La pérdida de energía es la que no es aprovechable. Después de salir la prensa hidráulica aparece menos HL de 5 a 6. Bien, de 5 a 6. Y llegamos al punto 6. En el punto 6 que tenemos cabeza de presión en el punto 6, cabeza de velocidad en el punto 6 y cabeza de altura en el punto 6. Hemos escrito la ecuación de Bernoulli completa desde 1, la ecuación de energía completa desde 1 hasta 6. Bien. Entonces nos preguntaron por la cabeza retirada y entonces HR es igual a la diferencia de presión entre 1 y 6 entre densidad gravedad más la diferencia de velocidad de velocidad 1 cuadrado menos velocidad 6 cuadrado divididas entre 2 veces la gravedad más Z1 menos Z6 menos la pérdida de energía por fricción y accesorio de 1 a 2 más la cabeza añadida de la bomba menos la pérdida de energía por fricción y accesorio entre 3 y 4 menos la pérdida de energía por fricción y tubería de 5 a 6. Entonces las presiones en 1 y 6 son las mismas, es de la misma magnitud, son presiones atmosféricas, estos dos puntos están abiertos a la atmósfera. ¿Sí? Y toda la presión es lo que genera una diferencia de presión nula. La velocidad del punto 1 es despreciable por lo del concepto del teorema de Torricelli. La altura del punto 1 es 0 porque el datum o nivel de referencia se ha colocado a esta misma altura, por lo cual el balance se reduce a lo siguiente. Se reduce entonces esto por todo lo que hemos comentado. Entonces ya la cabeza de retiro ha quedado un poco más pequeña. La cabeza de velocidad en 6 se puede expresar en términos de caudal aplicando la ecuación de continuidad. La cabeza añadida por la bomba se puede derivar de la potencia añadida y a su vez esta de la potencia de entrada del motor eléctrico de la bomba. Entonces tenemos que la cabeza de velocidad 6 se puede escribir en términos de caudal aplicando el concepto de ecuación de continuidad, ya que el caudal que pasa por 1 es el mismo igual que pasa por 2, entonces queda que la cabeza de velocidad en términos de caudal se escribe 8 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado de gravedad diámetro a la 6 elevado a la 4, ya que la velocidad sería el caudal entre el área y la velocidad al cuadrado sería entonces el caudal al cuadrado sobre el área cuadrada. Se aplica todo esto y se llega a esa expresión Z6 queda igual. La cabeza de la bomba sería la potencia de la bomba añadida, la potencia dividida entre la densidad de la gravedad y el caudal. Esto está en la expresión del libro. Las demás cabezas quedan igual. HR entonces se procede. Recuerden que entonces la potencia añadida depende de la eficiencia mecánica y sería la potencia que tendríamos nominal por la eficiencia, la potencia añadida. Aquí se reemplaza este trámite de dividendo que no tengo. Entonces, ¿qué tenemos en estos momentos? Hacemos, para no volverlo engorroso, lo hacemos por partes y para cada elemento hemos colocado su equivalencia. Bien, para que quede un poco más fino, digamos, la presentación. Y hemos colocado aquí para cada término menos 8 pi cuadrado, entonces tenemos 2 menos 2,13, Z6 es un pie, HL 1,2,8 pies. Esos son datos que nos entregaron. La potencia, pues hacemos las conversiones del caso, 552,23, HL de 3 a 4, 28,5, eso sí lo tenemos, los datos establecidos. Hay unos que son cálculos, otros que son establecidos. 3.5. Al lado derecho está, a la izquierda está el término. Después viene un procedimiento, si existe procedimiento o si es un dato directo, se escribe el dato y a la final el resultado, si es que viene un resultado o el valor como tal.
Luego de esto reemplazamos valor a valor y contamos término a término y encontramos que HR es 514,3 pies. La potencia la podríamos sacar la cabeza multiplicado por la densidad por la gravedad, eso es la presión, cabeza, densidad por gravedad por el caudal. Procedemos a hacer el cálculo, reemplazamos las unidades que aparecen aquí explícitas, hacemos las conversiones de caso que aparecen en rojo y la potencia es finalmente 21.16 caballos, lo que puede estipularse como unos 21,2 caballos. Bien, hemos resuelto es decir 7.35. El ítem 7.36, para resolver este requerimiento se plantea un balance de energía entre los puntos 1 y 2. Se escribe como sigue. Entonces recordamos que es el 736. 736 nos pide calcule la presión en el punto 2 en la entrada de la bomba. Bien. Como nos piden la entrada de la bomba, arrancamos desde el punto 1 y terminamos en el punto 2 para establecer. En ese recorrido entre 1 y 2, recuerden que nos encontramos. Veamos aquí el diagrama. Entre 1 y 2 nos encontramos toda la energía contenida en el punto 1, o sea, cabeza de presión, cabeza de cinética y cabeza estática, o de cabeza de altura. Tendremos menos la cabeza de pérdida por fricción y accesorios desde 1 hasta 2, y en el punto 2 tendremos la cabeza de presión, la cabeza de velocidad y la cabeza de altura, que creo que es lo que tenemos aquí, efectivamente es lo que tenemos término a término. Ahora se despeja la presión en 2 y se obtiene la presión en 2, se hace el despeje, se encuentra la presión. Se debe recordar que la presión en 1 es atmosférica y manométricamente su magnitud es 0. La velocidad en 1 es despreciable, demostrado por el teorema de Torricelli. La altura en 1 es 0 porque el nivel de referencia se ha trazado sobre este. Se reduce la expresión anterior A. Presión en 2, entonces densidad gravedad, factor común de menos la velocidad cuadrada, velocidad 2 al cuadrado sobre el universo de gravedad menos Z2 menos la pérdida de energía por fricción y accesorios desde 1 a 2. Escribiendo la cabeza de en función del caudal se tiene, igual que como en la velocidad 6, 8 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad diámetro 2 a la 4. Se reemplaza y se calcula por partes, igual que en la expresión anterior. Se hace de la misma forma. Vamos aquí a la... Bien. Y se obtiene. Densidad por gravedad se deja indicada. La densidad es 0,93. La densidad del agua es 62,4 libra-masa sobre pie cúbico. O sea, se multiplica 0,93 la densidad relativa del aceite por la densidad del agua, que es su patrón 62,4, para convertirla en 58,032 libra-masa sobre pie cúbico y se deja indicada multiplicada por 32,2 pies sobre segundo cuadrado, que es la gravedad en el sistema inglés. Se saca la cabeza de velocidad 2 menos 0,90 pies, Z2, la cabeza de fricción y accesorios ya 2,8, se hace el reemplazo para la presión y se hacen las conversiones para pasarlo a PSI. Esto nos da que la presión en 2 es menos 3,103 PSI, lo que es básicamente menos 3 PSI. Es una presión de vacío. 7.36. Para resolver este requerimiento se plantea un balance de energía entre punto 2 y 3 y se escribe como sigue. O sea, es la presión, nos están pidiendo seguramente la presión en el punto 3. Bien. Igual que como en el otro ejercicio, en la otra parte se hace un balance. Se puede hacer balance de 2 a 3 porque ya conocemos la información de 2, ¿no? Acabamos de resolver. Podemos hacerlo por escala. Ya podemos hacer un balance de 2 a 3 porque ya conocemos la presión en 2. Lo acabamos de hacer, menos 3 PSI. Entonces, cabeza de presión en 2 más cabeza de presión en 2, cabeza de presión en 2 más la cabeza de energía de cinética en 2 más la cabeza de altura en 2. En ese recorrido de 2 a 3 nos encontramos con la cabeza añadida por la bomba más la cabeza de presión en 3, que es el punto de salida, la velocidad. La altura, la cabeza de velocidad en 2 y 3 son de la misma magnitud, por tanto su diferencia es nula. Esto reduce la expresión a el valor que estamos subrayando. Entonces, escribiendo la cabeza de velocidad en función del caudal, se tiene que la presión en 3
es la densidad por la gravedad, factor de lo que aparece entre paréntesis, que es la cabeza de presión en 2, la diferencia de cabezas de velocidades escritas en función del caudal, factorizando 8q cuadrado sobre pi cuadrado gravedad, que da 1 sobre diámetro 2 a la 4 y menos 1 sobre diámetro 3 a la 4 y la cabeza añadida. Listo. Se procede como en los casos anteriores, donde se ha establecido los cálculos ítem por ítem. Vamos a ver, entonces se deja establecido. Y se tiene que ítem por ítem se establecen los valores, cada uno de los términos. Es importante que la presión 2, recordemos que es una presión negativa, menos 3 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada, que nos había dado 3 psi. Atentos con esto para que no vengan a hacer el cálculo incorrecto. Y se procede a reemplazar. La presión en 3 es 219,05 psi, lo que es básicamente 219. O sea que la presión succiona a menos 3 psi y descarga a 219 psi. Bien, 7.38. Para resolver este requerimiento se plantea un balance de energía entre los puntos 3 y 4, el cual se escribe como sigue. Porque seguramente nos pide información de la presión en 4 a la entrada de la prensa hidráulica o a la entrada del filtro. Bueno, verifiquemos la figura. Perdón, sí, a la entrada de la prensa hidráulica. Se procede con el balance entre 3 y 4, se escribe el balance que ya está escrito acá, donde está subrayado. Ahora se despeja la presión en 4 con el mismo procedimiento que se ha hecho en otros casos. Listo. La altura 3 y 4 son las mismas, de la misma manera, por tanto su diferencia es nula. Recuerden que es un tubo horizontal, no cambia de altura. Además, como en 3 y 4 si tienen el mismo diámetro, las cabezas de velocidad de 3 y 4 son de la misma magnitud, por tanto su diferencia también es nula. Esto reduce la expresión anterior. En el caso del punto de 2 a 3, donde atravesaba la bomba, no era igual la diferencia de la cabeza de velocidades, porque se manejaban diámetros diferentes. Se succionaba a 3 pulgadas y se descargaba a 2,5. Pero en el caso de la descarga de la bomba y la entrada a la prensa hidráulica, se maneja el mismo diámetro de 2,5 pulgadas. O sea que la expresión queda aún más pequeña, la presión en 4, nada más depende de la cabeza en 3, de la cabeza de presión en 3 y la pérdida que se genere desde el recorrido de 3 a 4. Se reemplaza y se calcula por parte, igual que en los otros casos se ha hecho. Aquí se presenta cuáles son los valores. Bien. Se tiene que la presión en 4 es alrededor 207.5 psi, lo que es aproximadamente unos 208, redondeando a valor entero, a 208 psi. Quiere decir que arrancó en 219 saliendo de la bomba y entrando a la prensa ya hay 208, o sea, ha caído unos 11 psi en ese recorrido por efecto de la tubería, por efecto del filtro que también tumba la presión. Todo elemento que se encuentre el fluido por delante va a tumbar la presión un poco. Para resolver ítem 7.39, para resolver este requerimiento se plantea un balance de energía entre los puntos 4 y 5, porque nos pedirán la presión en el punto 5, que es la descarga de la prensa hidráulica, el cual se escribe como sigue. Dice, bueno, aquí está escrita el balance. Ahora se despeja la presión en 5, un procedimiento que ha sido rutinario, solo que aquí se tiene en cuenta en vez de cabeza añadida, se tiene la cabeza retirada por la prensa hidráulica. Las velocidades 4 y 5 son de la misma magnitud, por tanto su diferencia es nula. Esto porque los diámetros de entrada y salida a la prensa hidráulica son los mismos, 2,5. Esto reduce la presión anterior a lo siguiente.
las alturas sí no son las mismas y se reemplaza. Mismo protocolo que se ha hecho con los otros casos. Al reemplazar los valores y aplicar los factores de conversión, encontramos que la presión en 5 es de 1.04 psi, casi un psi. Esto quiere decir que la prensa hidráulica te ha retirado de esos 208 psi que recibe y te lo saca a un psi, solamente la energía casi necesaria para seguir en el pedazo de tubo que nos queda y llegar al reservorio. Estamos hablando de esto, de lo siguiente, que la prensa hidráulica retira toda la energía, por lo tanto toda la presión al fluido, toda la que puede. Aquí en cuanto entra, dijimos a 208 psi y en 5 sale a un psi. O sea que la prensa hidráulica le quita 207 psi, que multiplicado por el volumen específico, eso es todo el trabajo que les retira la prensa. La prensa se utilizará para moldear, no sé, para hacer algún movimiento, lo que tenga que hacerse. Ya lo que queda en 5 un psi, que es lo que necesita el fluido para este recorrido que falta hasta llegar a 6. Y manejar el mismo caudal de los 175 galones por minuto. También psi, listo. El ítem 4, la figura 6.3, bueno, 740, veamos, ya tenemos la presión en 5 y ya lo que queda de la presión en 6 es 0 manométrico, ¿no? Porque igual bien encuentras a la 740. Evalúe la idoneidad de los tamaños de las líneas de succión y descarga instaladas en el sistema comparados con las de la figura 6.3 del capítulo 6 y los resultados de los problemas 735 y 739. De 5 al 739. Bien, tendríamos que sacar la gráfica. La figura 6.3 muestra una gráfica relacionando el diámetro mínimo recomendado que debe corresponder a la línea de succión y descarga de una bomba de acuerdo al caudal manejado. O sea, es una gráfica que te maneja a ti el diámetro recomendado para el caudal que va a manejar la bomba. En el ejercicio se establece un caudal de 175 GPM, por lo cual se ha trazado líneas verticales rojas en la descarga y azul en la succión hasta cortar, debe ser hasta cortar con las respectivas líneas diagonales que representan a la succión y la descarga de la bomba. Ahora miramos la gráfica. Luego de esto se ha incorporado los puntos de corte rojo y azul y adicionalmente se ha trazado las líneas horizontales para interceptar los tamaños de diámetro. Entonces la gráfica es la siguiente. Vamos a reducir un poco para poder ver. Recuerden que la figura 6.3 del libro de mecánica de fluidos de Rohan Moore, capítulo 6. Se alcanza a ver algo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Una línea es la que representa la línea de succión, que es la primera diagonal superior, y la otra línea diagonal inferior negra representa a la línea de descarga de la bomba. Lo que se hace es, bueno, para el caudal de 175 GPM, que está un poco antes de 200, está 100, 200, un poco antes, se lanza en forma vertical, se hace corte con la línea de descarga, que es el punto rojo, se traza la línea horizontal hacia la izquierda y se lee el diámetro, y en la de la succión se sube un poco con la misma vertical y se corta. Y los diámetros son, por ejemplo, en la descarga nos da, en la succión, línea de ¿qué? De descarga, perdón, la línea de descarga usamos 2, la que nos recomiendan, 2 de corte, y la línea de succión está como entre 2,5 y 3 pulgadas. Entonces nunca se coge un diámetro hacia abajo, siempre se coge un poquito un diámetro hacia arriba, sobre todo en la succión. Bien. La lectura que ofrece el diagrama
es que para un caudal de 175 GPM, la descarga de la bomba debe manejar un diámetro mínimo de 2 pulgadas. Estos son los diámetros mínimos, lo de la gráfica, ¿no? Y en la succión y en la succión mínimo entre 2 mínimo, no entre, sino 2/3, porque está entre 2,5 y 3 pulgadas en el Sketchbook 40. Este último diámetro no existe comercialmente, es de 2/3, no existe. Entonces existe 2,5 y existe 3, por lo cual se debe escoger el diámetro mayor más próximo a la lectura realizada en la figura, es decir, para la succión se debe escoger 3 pulgadas. En la succión siempre se escoge, si no te da un diámetro comercial, tienes que escoger el diámetro próximo superior, no el diámetro próximo inferior. Esto tanto la descarga al escoger un diámetro un poco más grande, que es necesario en la succión de la bomba por las razones explicadas de disponibilidad. Es recomendable tomar un diámetro, más bien, tomar un diámetro un poco más en la descarga, más grande en relación con los cambios. Bueno, se escoge un poco más grande en la descarga para guardar la relación que se tenía, es decir, se debe escoger 2,5, lo que significa que la selección ha sido correcta y consistente con la teoría. De acuerdo a esa gráfica, pues los diámetros que se escogieron para las bombas son consistentes y adecuados. ¿Bien? Entonces todo esto viene obviamente de los cálculos que se han hecho en cada uno de los ítems, y de esta manera hemos terminado el ejercicio. Bueno, chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias en esta oportunidad por su atención.